Esta mañana me levanté muy temprano en Kampot con la emoción de quien está a punto de descubrir algo único. Hoy pongo rumbo hacia la costa de Camboya para embarcarme hacia un lugar casi secreto. Dicen que es una isla salvaje con playas de arena blanca, aguas cristalinas y muy poca gente. Un rincón del mundo donde la naturaleza sigue siendo la protagonista. Acompáñame a descubrir este paraíso escondido. Me embarco y dejo que el mar me lleve. Es la primera vez que veo el mar en Camboya y todo se siente nuevo. Las olas mueven el barco mientras a lo lejos empieza a dibujarse la silueta de una isla. Poco a poco la expectativa crece. Esa sensación de que algo desconocido y sorprendente está por llegar. Al bajar, un pequeño muelle de madera me guía hacia la orilla. Arena fina, pasos lentos y la certeza que estoy pisando un lugar que nunca antes había visto. Bienvenido a Camboya. Estoy en Khao Rom Saloem, que es una isla paradisíaca. Acabo de llegar hace una hora. Un barquito rápido me dejó en un puente de madera y caminé hacia el sur de la isla unos 200 metros y encontré una serie de bungalows y alquilé uno. Una familia muy amable, he comido. Y ahora quiero empezar a investigar esa isla que realmente paradisíaca. Es la clásica isla de sueño. La arena blanca, fina y el agua transparente, con muchos peces por lo que veo. Aquí hay una cultura pescadora muy importante, obviamente, al ser una isla. Y parece ser que es lo suficiente pequeña como para investigarla toda caminando. A ver, hay lugares que se tarda 50 minutos, otra 1 hora y media, como mucho 2 horas. He pensado tomarme unos días, pero hacerlo todo caminando poco a poco. Y coger un poco el rumbo, el ritmo natural de esa isla. Khao Rom Saloem, que es esa isla, es hermanita de Khao Rom, que es la isla que está al lado, mucho más grande. Entonces, he venido aquí porque, investigando un poquito por encima antes de venir, he visto que aquí hay mucho menos, digamos, vida nocturna, hoteles, y hay muy poca cosa. Es más bien naturaleza, los sonidos que vais escuchando ahora, mucho mar, y me apetecía más algo salvaje. Uy, lo que hay aquí, mirad qué espacio, por favor, bonito, ¿eh? Mirad, allí está la costa este debe ser el centro. Yo intuyo que la costa oeste es justo detrás de esto. El paisaje parece un poco lunar, parece estar en la luna, esas piedras marrones. No es que yo estuve en la luna, pero me la imagino así. Este primer paseo por la isla me ha hecho sentir parte de algo más grande. Hay una paz en el aire, en la tierra, en cada sonido del entorno. Desde que llegué, todo me dice que estoy en el sitio y momento correcto. Exploré el interior de la isla, callado y cubierto de verdes intensos, y luego volví a la playa donde el mar me recibió por primera vez, donde también dormiré esta noche. Antes de que caiga el sol, me detengo frente a la bahía. El vaivén suave de las olas, el susurro del viento entre los árboles, el calor tibio que va quedando, todo me abraza con una calma profunda. Me pregunto cómo será el resto de esta isla, sabiendo que pronto lo descubriré. Ahora me preparo para dormir rodeado de naturaleza viva, con el corazón tranquilo y la certeza de que este lugar será un refugio en los días que vienen.
¿Veis? Allí donde hay unos techos azules, es donde estoy yo, en los bungalows. Un poco más allá hay una plataforma de un puente y otros bungalows. Y al final allí hay más, hay mucho espacio entre grupo de bungalows y otros. Aquí hay otros, ¿veis? Un restaurantito, bungalow. Y hasta el final, de vez en cuando hay, cada 100 metros o 200 metros hay uno, hay mucha tranquilidad. Pero como veis, la playa es muy tranquila. Está empezando a llover, a rato llueve, a rato para. Hay un grupo de nubes bastante grande que está pasando encima de la isla, pero quizás solo está pasando un ratito y luego se va. Llueve. Empezó la mañana con mucho sol y ahora llueve. Así es la aventura. Por lo visto, en la costa oeste hay dos playas, Lazy Beach y Sunset Beach. Empezó a llover fuerte y me he encontrado con esta casita porque tiene un techo así, entonces el agua me está mojando un poco, como no sé que me aplaste contra la pared como ahora. Bueno, justito, mirad, aventura, que llueve fuerte ahora. No ha parado del todo de llover, pero llueve poquito. Pero quise alejarme de la casa porque quiero ir caminando, arriesgándome un poco a que llueva más, pero a ver, no creo que estemos muy lejos de la costa oeste. Ahora, claro, un cruce de camino. ¿Dónde vamos? A la izquierda, supongo. Ningún cartel. Bueno, ¿qué os puedo decir de una playa de ese tipo? No es fácil encontrar lugares tan bellos, ¿no? O sea, con muy poca infraestructura. Hay un bar, restaurantito y esa playa maravillosa. La naturaleza es bella por sí misma y no hay que tocarle nada. Está muy bien cuidada, no hay nadie. Yo veo aquí, no sé, en la playa 20 personas igual, quizás. Y quizás podré comer algo ahora aquí. Y mira, maravilloso, mirad dónde está. Lo que os sugiero es no hacer lo que yo hice. Si vais a estar aquí unos días, yo creo que vale la pena dormir en esa playa o la de abajo.
que en la costa oeste. Es un poco más cara, pero ahora viéndolo creo que vale mucho la pena, porque el camino hacia aquí no es cosa fácil. O sea, se gasta mucha energía y tiempo. Lo cual está bien caminar, pero yo creo que estar aquí está bien, y luego si queréis visitar la costa este, os dais un camino y volvéis aquí. Pero aquí tenéis la bajada del sol y es más bello. No sé qué decir, demasiado bonito esto. Wow. Hay una infinidad de colores en el mar. Verde azulado muy claro, turquesa, azul oscuro, muy oscuro, y luego el cielo. Me quedaré un ratito aquí, tranquilo, disfrutando de esa belleza, comeré un poquito y luego supongo vamos a ver la otra playa. Así podemos ver cómo es, vemos la bajada del sol y luego la aventura de vuelta a la oscuridad. Quién sabe, a lo mejor me encuentro a alguien con un barquito o una moto que me lleve por allí. Y si no, pues nos metemos en la oscuridad con el teléfono. La bajada del sol la tengo que ver. Ese atardecer no me lo puedo perder. Lo que intuyo es que al otro lado de la isla, donde estoy yo, en la costa este, he visto que hay dos, digamos, puntos, dos puentes de madera donde llegan los barquitos, en la bahía. Uno en la parte norte de la bahía y uno en la parte del sur, donde estoy yo. Y creo que para venir aquí, claro, no van a hacer todo ese camino, vendrán directamente con barcos. O sea, cuando llega el barco desde la península al otro lado de la isla, hay unos barquitos que os llevarían aquí. Llevo aquí como tranquilamente 35 minutos esperando que me traiga la comida. No tengo ninguna prisa en absoluto. Pues para que veáis el tipo de ritmo que hay aquí. Y es muy poca gente. Hay como unos bungalows, incluso unas tiendas que alquilan, distinto tamaño, distinto precio, pero todo en la playa mirando al mar. Y hay wifi. Imagina. Se me olvidó decirlo. Me estoy quedando casi, no digo dormido, pero muy tranquilo. Me estoy relajando mucho. Ahora después de la comida tendré que subir esa montaña. Vamos a ir a la playa y me ha dicho la chica del bar aquí de que posiblemente hay alguien que si quieres quedarte después de la bajada del sol, del atardecer, pagando algo de dinero te llevan con un tractor o algo así. Y quizá me lo planteo, porque me dijo que si no conoce bien el camino de la isla y no tiene una buena luz podría ser complicado. Esta es Lazy Beach, la playa perezosa. Es más larga, bastante más larga, y es un poco distinta. Tiene una casa aquí a la izquierda y un poquito más de construcción detrás, muy bonita. Pero si me preguntáis si me gusta más esa o la otra, no sé el motivo porque elijo una a otra, pero me gusta más la otra. Tiene un punto más íntimo. Sí, me gusta más definitivamente la otra. Hay una chica que trabaja aquí, una chica de Islandia, muy joven. Se usa mucho en el sudeste asiático, estoy viendo, venir aquí y trabajar como voluntariado a cambio de dormir y comida. Y se quedan aquí temporada entera con muy poco dinero. Y hacen experiencia, conocen gente, igual tienen un par de días que no trabajan y hacen otro tipo de cosas, viajan o vuelven, no sé. Me parece una opción interesante. O aprenden un idioma. Aprenden a vivir en otro país. Y esa chica de Islandia precisamente me ha convencido, he dicho, Johnny, puedes perfectamente ir andando aunque haya oscuridad. Derecha, izquierda, derecha.
dijo que, porque le pregunté si había alguien que podía llevarme allí aunque pagando algo, me dijo no, no te preocupes, lo puedes hacer. Después de tomarme un batido de frutas tropicales, delicioso y fresco, me dejé llevar por la calma de simplemente observar. La naturaleza mostraba su fuerza serena en un equilibrio perfecto. Caminé por la arena dejando que el entorno me hablara en silencio. Cada instante parecía preparar el alma para ese momento en que el sol comienza su lento descenso. El atardecer llegó como un suspiro dorado, único y irrepetible, un espectáculo silencioso que te llena de algo más grande. Después volví a la costa este y me dejé caer en el descanso, cerrando los ojos tras un día largo, bello e intenso. Mi tercer día en esa isla paradisíaca, hay bastante viento como podéis ver y algunas nubes por ahí. Voy a coger un barquito desde ese puentecito y quiero ir al norte de la isla, que por lo visto parece la única manera de ir. Allí hay un pueblo donde vive la gente local, me apetece mucho conocerle y quizás haremos más cosas. Creo que si todo va bien, si el mar nos permite hoy, iremos a una pequeña isla que está justo en la punta de esta isla, donde no vive nadie, pero se puede acceder con un barco y quizás hacer snorkeling o nadar o pescar o lo que sea. Hay un barquito que sale a las 2, son las 1:30 ahora, y vuelve creo que a las 8, bastante tarde, porque aquí oscurece a las 6, pero bueno, tendré tiempo para visitar bien el pueblo, para cenar algo. No estoy seguro si en el barco nos dan algo de comer, vamos a ver qué sucede. Pues al final se canceló este viaje porque se ve que hay un mar muy movido, unas olas muy grandes. Aquí en esta bahía donde estamos, hoy está mucho más movido y mucho viento de hecho, pero no se ve tan grave como en el mar abierto, así que se ha cancelado a última hora. Así que haré un plan B, que a lo mejor estar tranquilo hoy aquí con esas vistas y improvisaremos algo por aquí o nos despedimos, no sé, todavía no sé. Y hay muchísimo viento, la verdad. Pero mirad qué belleza aquí, estoy justo delante del bungalow, que es detrás de estos árboles, y aquí tenemos este espacio con terracitas y podemos estar aquí tranquilo. De hecho estoy completamente solo. Allí está el puente donde llegan los barcos. Ese barco que veis que está llegando, que sí que está funcionando, va a la península. Ese es un barco un poco más potente y son rápidos y funcionan. La isla es muy pequeñita, se puede ir andando en cualquier lugar. En ese aspecto tengo que decir que es una isla ideal para realmente alguien que quiere relajarse, estar bastante solo, porque no hay actividades prácticamente. La comida es bastante más cara como en todas las islas. Tengo que decir que en Camboya
he encontrado la comida más cara que en Laos y Tailandia, y en la isla aún más. Pero bueno, aún son precios razonables para cualquier país de Europa. Al final estuve trabajando un poco con el ordenador en un sitio que tiene una buena conexión a unos cuantos centenares de metros desde la guest house, y ahora vuelvo a dejar las cosas en la casa, en mi bungalow, y voy a andar por esa playa. Aunque no veré la bajada del sol por aquí, hay una luz y un ambiente muy agradable y sobre todo mucha espacio. Me han gustado muchísimo esos 3 días, espero que a vosotros también. Si tenéis la oportunidad de venir a Camboya, esta isla es una isla paradisíaca para alguien que busca tranquilidad o trabajar online, si encontrar una buena conexión, por supuesto, o simplemente tomaros unos días de paz, que siempre va bien. Dame un buen like, pulgarcito para arriba, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dale a la campanita para recibir más notificaciones y todos los vídeos que van por venir, y suscribiros al canal, buscarme en la red social, Comandar la Vida. Chao a todos.